Los desastres naturales son una de las cosas que más aterran a la humanidad, porque no sabemos cuándo sucederán, no podemos prevenirlos y tampoco podemos detenerlos, tan solo podemos esperar que tomen la vida de los menos posible. Probablemente los peores desastres naturales, a mi forma de ver, son los terremotos y tsunamis. Estos han tomado la vida de mucha gente en la historia, pero esta vez no hablaremos de terremotos ni tsunamis. Hay otro tipo de desastre natural que es conocido por todo el mundo, pero no es muy común que suceda, al menos a gran escala, y sí estamos hablando de las erupciones volcánicas. Realmente podemos decir que las erupciones volcánicas no son tan catastróficas en los tiempos modernos. En tiempos modernos me refiero del siglo XX para acá, porque se puede saber con bastante tiempo de antelación si sucederá una erupción volcánica, y se podrían evacuar a las personas, por lo cual no hay tantas víctimas mortales si lo comparamos con otros desastres. Para hacer este listado, solo he querido colocar erupciones volcánicas recientes, porque la mayoría de las peores datan de muchos años atrás. Por ejemplo, la peor de la que se tiene registro sucedió en el monte Tambora, Indonesia, en el año 1845, de la cual se cree cobró la vida de entre 71.000 a 250.000 personas. De hecho, la mayoría de las peores erupciones volcánicas datan del año 1900 para atrás. La segunda y tercera peor de la historia sucedieron en el año 1883 y 1902 respectivamente. En este top quería poner erupciones de las cuales sí existe un registro más detallado y quizás todavía podamos ver los estragos hoy en día. Por lo tanto, el puesto más antiguo de la lista data del año 1952. Sabiendo esto ahora sí, comencemos con el video. Comenzando con este listado nos encontramos con la erupción del monte Pinatubo, en Filipinas el 2 de abril de 1991. Un dato interesante de las erupciones volcánicas es que la mayoría de las peores han sucedido en Indonesia. De las 10 peores históricamente, 4 han sucedido allí. Esta ha sido la segunda peor erupción volcánica sucedida recientemente en Indonesia, la cual tomó la vida de unas 847 personas. Más de 20.000 personas fueron desplazadas. Esta también es considerada la segunda peor erupción volcánica del siglo XX, tan solo por detrás de la erupción del Nova Rupta en Alaska en 1912. El 16 de julio de 1990, un terremoto de 7.7 grados azotó la cordillera donde se encuentra el monte Pinatubo. 2 semanas después los habitantes empezaron a observar vapor saliendo del domo, y el 15 de marzo de 1991, una sucesión de terremotos indicaban una intensa actividad volcánica. Freáticas erupciones comenzaron el 2 de abril, junto con pequeñas erupciones y microsismos. En mayo comenzaron a incrementarse, y a inicios de junio vulcanólogos comprobaron que el monte Pinatubo comenzaba a inflarse, debido a una obstrucción en la cima por el magma, por lo cual una erupción era inminente. 3 evacuaciones prosiguieron, primero una de 10 kilómetros a la redonda de la cima del volcán, la segunda 20 kilómetros y la tercera 40 kilómetros a la redonda del volcán. El 7 de junio las primeras erupciones comenzaron, y el 12 comenzó la erupción más violenta. Piroplasma se extendió por más de 4 kilómetros alrededor y de hasta 19 kilómetros de altura. Posteriormente le siguió otra erupción, terminando finalmente el 15 de junio con la última de estas, y hasta el 2 de septiembre toda la actividad finalmente concluyó. Existe una forma de medir la intensidad de las erupciones volcánicas, con la que los vulcanólogos tratan de tener una aproximación de la intensidad. La intensidad de la peor erupción volcánica de todas fue de 7, que fue la primera que les comenté a inicio de este video, mientras que esta del monte Pinatubo tuvo una intensidad de 6. Continuando con nuestro listado, nos encontramos en el año 1963, de igual forma en Indonesia. El monte Agung es un estratovolcán que se ubica en Bali, y este es el punto más alto de Bali, a 3.031 metros sobre el nivel del mar. Este volcán ya había hecho erupción en 1843, y no lo volvió a hacer hasta su erupción del 18 de febrero de 1963, que es considerada la peor erupción volcánica en la historia de Indonesia, con aproximadamente 1.500 personas que perdieron la vida. Ese día la gente local escuchó varias explosiones y vieron nubes negras alzarse en lo más alto. 6 días después, el 24 de febrero, el volcán comenzó a expulsar lava que llegó hasta 20 kilómetros de distancia durante los siguientes días. En marzo 17, el volcán hizo erupción,
con una intensidad de 5 en la escala de erupciones volcánicas. La nube de piroplasma logró llegar hasta 10 kilómetros, destruyendo varios pueblos cercanos. En mayo 16, una segunda erupción tuvo lugar que terminó de arrasar con varias de esas comunidades. Durante el resto del año, continuaron menores erupciones volcánicas. Un dato interesante es que uno de los templos más famosos, que es el Templo Madre de Besakí, nunca fue dañado, y eso que la lava llegó a estar tan solo a unos cuantos metros de distancia. El templo es famoso por lo milagroso que es, así que con esto su popularidad aumentó mucho más. México está lleno de volcanes, la mayoría de ellos inactivos, otros cuantos activos, pero que afortunadamente no han hecho más que darnos alguno que otro susto, como por ejemplo el Popocatépetl. En este puesto nos encontramos con el volcán El Chichón o el Chichonal, ubicado en Pichucalco, Chiapas, un estratovolcán de 1205 metros sobre el nivel del mar, e hizo erupción el 28 de marzo de 1982, hace ya más de 40 años, quitándole la vida aproximadamente a 1900 personas. La erupción está catalogada en una intensidad 5, o sea que fue una erupción realmente fuerte. Todo comenzó aquel 28 de marzo a las 11:32 de la noche, cuando se registró un sismo de magnitud 3.5, al que le siguió una erupción que arrojó ceniza, rocas y gases hasta 17 kilómetros en la atmósfera. El sábado 3 de abril, durante toda la mañana y parte de la tarde se registraron diversos sismos, que culminaron con una segunda erupción a las 7:35 pm, que duró aproximadamente 30 minutos. Posteriormente una última y tercera erupción sucedieron el lunes 5 de abril, con una duración de aproximadamente 45 minutos. La nube piroplástica de la erupción se dispersó prácticamente en todo el mundo. Los vientos hicieron que varios estados de México fueran afectados, especialmente Chiapas, donde se tuvieron que desalojar a miles de personas, además de que los aeropuertos quedaron cerrados. Se estima que el Chichonal arrojó 10 veces más la cantidad de gases y de ceniza que 2 años atrás el monte Santa Elena, en el estado de Washington en Estados Unidos, había arrojado. Para más info de la erupción del monte Santa Elena y en general todo lo que conlleva una erupción, pueden ver la película del Pico de Dante, inspirada en gran parte por la erupción del Santa Elena. La mayor devastación sucedió en mediaciones del volcán. Los municipios de Chapultenango y Francisco León quedaron completamente destruidos. Esquípula, Guayacal, Equípola y El Naranjo quedaron gravemente dañados. El ejército mexicano evacuó a muchas personas, pero muchas otras no pudieron salir a tiempo. Ahora nos movemos hasta Oceanía, en Papúa Nueva Guinea, con el monte Lamington. Esta erupción inició el 17 de enero de 1951 y concluyó el 2 de julio de 1956. El monte Lamington es un estratovolcán que está a 1680 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Oro. A inicios de enero, varios habitantes de la zona reportaban diversos sismos a las orillas del volcán, y en los días posteriores, más fenómenos comenzaron a observarse, como la expulsión de fumarolas y pequeñas expulsiones de lava. El 18 de enero comenzaron las primeras erupciones, que en ese momento no contaban con pérdidas humanas. Todo esto cambió hasta el 21 de enero, cuando la erupción más violenta sucedió. Esta sucedió a las 10:40 de la mañana. La columna de piroplasma llegó a más de 12.000 metros de altura. Los cultivos de la zona fueron altamente dañados, que eran súper importantes para la economía de la zona, además de que afectó a la población de peces en los ríos. Varios pueblos cercanos al volcán quedaron completamente destruidos. En la tarde los equipos de rescate comenzaron a actuar, ayudando a gente que habría sido quemada completamente o parcialmente por la nube piroplasmática. Se calculan aproximadamente 3.000 decesos, más aparte de todos los heridos y desplazados, de los cuales no se tiene un número exacto. Después de la más grande erupción, la actividad volcánica perduró por los siguientes años hasta 1956, pero ya a menor intensidad. La erupción tiene un 4 en la escala de intensidad de erupciones volcánicas. Este es considerado como el peor desastre natural en la historia de Australia. En ese entonces Papúa Nueva Guinea era parte del país de los canguros, cosa que hoy en día Papúa Nueva Guinea es un país completamente independiente.
y hemos llegado al primer puesto de este listado. Este solo no es la erupción volcánica que más vidas ha tomado del top, sino que también es considerada la cuarta peor de la historia. Las otras 3 datan del siglo XIX y una en 1902. Estas se las comenté a inicio de este video. La erupción del Nevado del Ruiz, Colombia, data del año 1985. El 13 de noviembre en tal fecha, en Tolima, Colombia, el Nevado del Ruiz, un estratovolcán de 5.321 metros sobre el nivel del mar, hizo erupción. Como les he dicho anteriormente, siempre hay tiempo de evacuación con estos desastres naturales, pero la razón por la que hubo tantas víctimas mortales en el Nevado de Ruiz fue por la negligencia del gobierno. Como siempre sucede en las erupciones volcánicas, a finales de 1984, geólogos se dieron cuenta de actividad sísmica en la zona. Hubo un aumento de fumarolas y pequeñas expulsiones de lava los alertaron. Estas continuaron hasta septiembre de 1985. En ese tiempo las telecomunicaciones eran aún más limitadas, así que un mapa de evacuación fue distribuido a los pobladores. Pero estos eran muy pocos, y en él nos explicaba muy bien las zonas seguras y en qué radio de circunferencia debía de suceder la evacuación, si el volcán seguía aumentando su actividad. El día de la erupción, grandes columnas de ceniza fueron expulsadas, aproximadamente a las 3 de la tarde. Los expertos indicaban que una evacuación era necesaria. Entre las 5 y las 7 de la tarde, la ceniza paró. Esto hizo que las autoridades de la zona dijeran a los habitantes que se mantuvieran tranquilos en sus hogares. Se intentaba contactar a las autoridades de la zona y a los habitantes para su evacuación, pero era imposible porque una tormenta estaba sucediendo al mismo tiempo de toda la actividad volcánica. Como sea, a las 9 de la noche y 9 minutos, el volcán de Ruiz hizo erupción. En el índice de explosión volcánica, solamente consiguió un número 3, el más bajo de este listado, pudiendo considerarse esta erupción de no tan gran potencia, una potencia intermedia. El Nevado de Ruiz solamente expulsó el 3% de residuos que expulsó el Santa Elena en 1980, pero como dije anteriormente, las pérdidas se debieron a la negligencia. Se estima que más de 23.000 personas perdieron la vida, 5.000 personas resultaron heridas y hubo más de 20.000 desplazados. En total, aproximadamente 230.000 personas resultaron afectadas. Este es considerado el peor desastre natural de la historia de Colombia. Y bueno, amiguirris, espero que les haya gustado el video. Si ha sido así, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Ya estaré subiendo más videos por aquí, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo video.